Entonces, vamos a empezar porque ya pasaron 15 minutos y entonces vamos a empezar la clase, ¿verdad? Y ya como le digo, ya tienen el material, tanto escrito como ahorita, pues lo que se graba, se sube al portal y yo se los paso al chat para que avanzar en el tema, ¿verdad? Porque sí, hoy es un poquito largo, ya que primero tenemos esta introducción a la literatura sapiencial, básicamente didáctica, o sea, que tiene una enseñanza, una pedagogía. Y lo que les puse en el portal como agenda es que hemos tenido esta es la tercera parte, ¿verdad? Hemos tenido la primera parte donde hablábamos de la palabra sabiduría, cómo dependiendo del contexto en todos los libros aparece, sobre todo, aunque no he citado los libros directamente en el Nuevo Testamento, Jesús los aplica en sus parábolas, en sus narraciones y en su enseñanza. Entonces, vimos esa importancia de la palabra y su variedad según el contexto. Y también vimos la perspectiva teológica que tienen estos textos. Eso lo vimos en la primera parte. La segunda parte vimos la literatura lírica sapiencial y ahí vimos salmos y vimos Cantar de los Cantares. Yo no les he puesto la tarea, pero se las voy a poner hoy, la introducción de cada uno de los libros. ¿Cuáles son? Salmos, Cantar de los Cantares y hoy Job. ¿Qué es lo que necesitamos sacar de esa introducción de su Biblia? Tenemos que leerlo y ahí ver el autor, la fecha que ubica ese libro, los destinatarios y el mensaje. Desde ya, pues vamos viendo en cada tema que estamos desarrollando y que lo vimos en Introducción a Sagrada Escritura, que no hay un autor específico, ¿verdad? El libro se llama Job, el que vamos a ver hoy, pero no quiere decir que lo escribió, que lo dictó. Ya vamos a ver toda esa temática que se desarrolla. Pero igual los salmos, vimos en un cuadro que son aplicados a distintas personas, ¿verdad? Recopilados, como vimos en la introducción a la escritura, temas que fueron transmitidos oralmente durante muchos siglos. Entonces, todo eso, pues, ya tiene que ir entrando en nuestra mente, no como un conocimiento teórico, sino algo aplicado ya cuando entramos a la lectura del texto. Entonces, aquí voy a mover un poquito ahorita la pantalla para poner una síntesis. Permítame un momento. Muy bien, licenciado. Esta es la tercera parte, literatura didáctico-sapiencial. Y en esta tercera parte, pues nosotros tenemos que tener como la idea completa de qué es esta literatura que abarca toda esta tercera parte. Es un bloque literario que no es homogéneo, o sea, no es parejo, no lo vamos a encontrar en una sola línea, sino igual como hemos visto los salmos y Cantar de los Cantares, es muy heterogéneo. Hay diversidad de géneros literarios y de formas literarias. Pero a pesar de esa multitud que hay de formas y géneros literarios, está ligada, está coligado todo, ¿verdad? Lleva un hilo conductor, lleva una estructura coherente sobre los temas que desarrolla. ¿Qué temas son? Estos temas tienen implicaciones en la vida personal, ¿verdad? Cuando se habla de la creación y cuando nosotros decimos en el credo, creo en Dios, Padre, Creador, bueno, eso tiene implicaciones. Si Él es el creador, Él es el Señor. Si Él es el Señor y creador, es el dueño. Es el único, no hay nadie más. Entonces, tiene implicaciones hasta el Nuevo Testamento
y lo tiene también en los libros históricos cuando Israel pide un rey. Dice, no, pero ¿por qué va a haber un rey? Ustedes ya tienen una alianza, ya tienen un dueño, ya tienen un señor, ya tienen quien los gobierne. Es Yahvé. Entonces, pero no, ellos quieren un rey. Y el profeta va a decir, bueno, vamos a nombrar a un administrador. O sea, el rey de Israel no es como los demás reyes de los pueblos vecinos, sino que solamente es, pues, alguien que administra. De ahí que el profetismo y la monarquía estén ligados, porque si el monarca se desvía, pues el profeta llega y le hace, ya sea con una parábola o ya sea de alguna manera, le hace que la persona se dé cuenta de sus fallas o de sus faltas o de sus pecados, ¿verdad? Entonces, creación tiene, no solo tiene sentido, sino que es un hilo que conduce hasta la oración de Jesús, venga a nosotros tu reino. Si Dios es el Señor, es el Rey, es el dueño, el que gobierna, pues nosotros debemos dejarlo, no usurpar ese lugar, ¿verdad? Sino que permitirle que su reino se desarrolle. No necesariamente a nivel nacional, porque yo no puedo hacer eso, pero sí a nivel personal. Entonces tiene implicación la creación y la historia. Y viendo desde Génesis 3 el problema de la reacción humana ante el amor incondicional de Dios y el quererlo por justicia, darle el derecho que le corresponde por justicia de ser el Señor, el dueño, el creador de todo, pues darle el lugar que corresponde. Vemos en Génesis 3, pues que el ser humano rechaza, ¿verdad? Con su libertad, rechaza ese dominio. Entonces, no quiere depender y usurpa el lugar porque quiere ser como Dios. Entonces, esto hace la historia, nos va a demostrar que hay una necesidad urgente de salvación. Entonces, son los temas que va a utilizar la didáctica sapiencial, pero que tiene implicaciones hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como Jesús es el único realmente que le importa al Padre, que la voluntad, el querer, el decir, todo lo que el Padre implica, pues Jesús lo desarrolla en su historia, ¿verdad? Y pues ya vieron ustedes que en las lecturas que tenemos de los evangelios en las Eucaristías, pues vemos cómo pues lo tienen por loco, lo tienen por el domingo, ¿verdad? Por una persona endemoniada y vemos los argumentos que Jesús da siempre desde esta didáctica sapiencial. Entonces sí vemos la necesidad en toda la historia y la problemática y la necesidad de la salvación. Y luego, entonces, la literatura va a presentar el significado verdadero de la palabra sabiduría y cuál es el sentido de la existencia humana, del dolor, del sufrimiento, del mal. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió? Bueno, en el fondo y en la forma, nosotros estamos dudando de la justicia de Dios ante las injusticias que se desarrollan en la historia. Eso es en general los libros sapienciales. Y ahora el libro de Job, pues como todo libro, su título, que es lo que vemos siempre, porque se llama así, el lugar en el canon, donde está ubicado entre el grupo de los libros sapienciales, cómo se estructura su contenido, y ya saben ustedes que la formación de todos los libros, pues es la misma, pues fueron tradiciones orales que se recopilaron y se pusieron por escrito en distintos momentos de la historia. Luego, los géneros literarios que utiliza, que ya dijimos también hace un ratito, que hay diversidad, prosa, epílogo, narración, diálogo, discurso, monólogo. Luego, formado por literatura extrabíblica. Eso es importante que lo noten, ¿verdad? Que aquí, en el libro de Job, entrando en el texto,
que ya es más, es un texto de más capítulos, ¿verdad? Tiene 42, me parece. Entonces, vemos que hay mucha influencia que ya lo hemos visto en Salmos, que lo vamos a ver en Proverbios, que ya lo vimos en Cantar de los Cantares, y seguramente ustedes lo han visto también en otro estudio que tengan bíblico, que hay influencia de culturas con las cuales Israel tuvo contacto, ¿verdad? Entonces eso se llama literatura extra bíblica, o sea, no directamente de Palestina. Y los temas que se van a desarrollar especialmente es el sufrimiento del justo y la justicia y sabiduría de Dios. ¿Será Dios realmente justo cuando el que es bueno sufre y todo lo que le pasa? Bueno, pues eso es lo que encontramos ahí. Eso es lo que vamos a trabajar y el Word, pues ya les comenté que ya lo compartí, pero es lo que vamos a trabajar ahorita y voy a volver a cambiar pantalla para compartir el Word. ¿Lo tienen ahí a la vista? ¿Tienen a la Sí, vista? licenciada. Sí. Entonces, como estaba explicando, esta es la tercera parte de nuestro estudio, ¿verdad? Ya entramos directamente a los libros sapienciales que tienen una didáctica, una enseñanza, una pedagogía. Entonces, los vamos a ir viendo específicamente como un bloque literario que presenta por la forma y la perspectiva teológica, es presentada de una manera no homogénea, sino muy diversa, ¿verdad? Heterogénea. Pero a la vez sí está ligado o sí lleva un hilo conductor los temas, que son el significado de la verdadera sabiduría, el sentido de la existencia humana, el dolor, el sufrimiento, el problema del mal, el tema de la justicia de Dios ante la injusticia imperante entre los hombres y la relación entre creación, historia y salvación. Eso lo teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, ya entrando directamente en estos libros sapienciales, vemos que hay una complejidad en el proceso de escritura, ¿verdad? Al formar estos libros. Job, por ejemplo, tiene dificultades en la interpretación. Ya vamos a ver por qué. Job y Cogelet. Luego, sabiduría se presenta de tantas maneras, los proverbios, que también hay que tomar en cuenta el contacto que tiene con las otras culturas para ir captando el mensaje teológico. Todo eso hace difícil y problemático el estudio, pero no por eso, ya que está en el canon, pues nosotros tenemos que no solo investigar, sino que en el texto encontrar el atractivo, así como encontramos en Cantar de los Cantares, que no sé si lo leyeron, si lograron leer los 117 versículos y ver la riqueza, la viveza en la expresión y lograr encontrar el verdadero sentido y aplicarlo a la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, porque ese es básicamente el punto, no dejarlo en un tema literario, sino ponerlo en práctica. Entonces, lo que lo hace atractivo es la posibilidad de descubrir esa palabra de Dios que se manifiesta ante todo en la creación y en la historia. Palabra sapiencial que llama constantemente a cada uno de nosotros en sus circunstancias habituales de vida. ¿Para qué? Con un objetivo pedagógico y didáctico de iluminar el sendero de cada uno, ¿verdad? En su andar cotidiano. A diferencia de otros libros de la Biblia, como son los históricos y los proféticos, en los libros sapienciales, fíjense bien esto, en los libros sapienciales la presencia de Dios se hace notar, no porque hable directamente a los hombres, por ejemplo,
Vamos a encontrar en los profetas, que ya vieron ustedes parte de profetismo, pues vemos cómo Dios elige, habla y oráculo de Yahvé, el profeta dice lo que Dios le ha dicho que diga. En los libros sapienciales no encontramos eso, no encontramos esa manera directa de hablar de Dios a los hombres, dándole leyes, pues exhortándolos a que cambien o regañándolos, ¿verdad? Diciendo, amenazándolos, ya hablamos eso anteriormente en Profetas, que el lenguaje es realmente duro, el de los profetas. Habla de castigo, de ira de Dios, de cólera de Dios, de destrucción, porque la gente no entiende, ¿verdad? El profeta quiere que la gente cambie y ante la necedad humana, pues utiliza ese lenguaje. Hay que ponerlo en el contexto, ¿verdad? Pero de todas maneras es Dios hablando a través de la boca del profeta. Eso no lo vamos a encontrar aquí, en estos libros sapienciales, ya que la presencia de Dios se hace notar no porque hable directamente a los hombres dando leyes o haciendo promesas de salvación, tampoco porque se comunique a través de oráculos o de personajes que hablen en su nombre, como los profetas. En los sapienciales son los sabios, son personajes sabios. En este caso, Job, ¿verdad? Que se dirige directamente al lector. Pero no hay que entender el sabio como que alguien que tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra sabio, por decir así. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos los sabios de Oriente, dirán a los Reyes Magos, algunos, nosotros decimos los Reyes Magos, pero en el texto dice los sabios de Oriente, o sea, de otras culturas, que la sabiduría en otras culturas es diferente a lo elemental y esencial de Israel, ¿verdad? ¿Quién es el sabio? Pues son los que tienen la luz de Dios que les está iluminando profundamente sus pensamientos en sus realidades cotidianas, en sus circunstancias. Y lo que escriben, pero tampoco aquí vamos a encontrar que es Job el que escribió, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante por qué se llama Job y por qué está escrito esto, ¿verdad? Entonces, van a iluminar una realidad. La lectura o estudio de estos libros sapienciales exige una actitud propia. Ya esto lo hablamos la semana pasada con Cantar de los Cantares y veíamos que aunque el texto ni siquiera menciona a Dios, Cantar de los Cantares, está iluminando un tema que para nosotros hoy pues es totalmente contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy el tema del amor pues se ve de distintas maneras y pareciera que lo que se presenta en Cantar de los Cantares es un ideal, pero nosotros aterrizamos en la persona de Jesús, que es el amor hecho carne, ¿verdad? La encarnación de Dios hecha amor hasta sus últimas consecuencias. Como Jesús lo dice, ¿verdad? Nadie ama tanto a sus amigos como el que da la vida por ellos. Entonces, ahí tenemos, sí, no es algo ideal, es algo, no es una utopía, es una realidad y dentro del texto bíblico lo tenemos encarnado. O sea, Cantar de los Cantares se encarna en la persona de Jesús. Entonces nosotros tenemos que llevar ese recorrido hasta llevarlo ahí. Y con ese recorrido vamos a entender la problemática de los profetas, vamos a entender el problema de la historia y de la creación de la historia y de la necesidad de salvación, vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Porque exige esa actitud, esta lectura de estos libros. Primero, el entender esa realidad de la Sagrada Escritura. Luego la actitud propia orante, ¿verdad? De cada quien que entra a los textos, no por curiosidad, sino por conocer y comunicarse, tener un diálogo con el ser, con Dios. Entonces, hay que internarse en ese lenguaje divino humano, ¿verdad?
Y aquí, en mayúscula, pues les pongo de qué realmente se trata, ¿verdad? Y aquí esto que está en mayúscula está en el libro de Sabiduría, en el capítulo 6, del versículo 12 al 16. Entonces, es una copia de esos versículos, de esa pericopa, ¿verdad? Que habla de la sabiduría, de qué se trata cuando decimos que aquí no habla Dios, sino que habla el sabio. Pues se trata de alguien que escucha la voz de Dios y que lo escucha a través de los sabios y de sus escritos y sapienciales, ¿verdad? Que llegan hasta nosotros con una voz que repite incansablemente, o sea, eso lo vamos a encontrar en todos los libros sapienciales, que solo es digno el hombre de vivir conforme a la verdadera sabiduría. O sea que la vida del hombre, la real, no es el que tiene mucho dinero, grandes posesiones, sino el que vive conforme a la verdadera sabiduría. ¿Y qué implica la verdadera sabiduría? Pues primero, una búsqueda constante de ella y un modo de existencia vivido en el temor de Dios. Pero ese temor de Dios no es miedo, ¿verdad? Sino que es, como dice el Señor mío Jesucristo, el, el temor de ofender, ¿verdad? Apartarme del peligro de ofenderte. O sea, no quiero hacer eso, no quiero. Tengo la tendencia, pero no es que la reprima, porque no es represión. Represión es algo que yo obligo, es decisión, libre decisión de no querer hacer eso porque no quiero ofender, no quiero lastimar esta relación. A eso se llama el temor de Dios. Y acuérdense que forma parte de los 7 dones del Espíritu Santo que ayudan a la herramienta de la voluntad. O sea, Dios nos da 2 herramientas, la inteligencia y la voluntad. Y los dones del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del amor entre el Padre y el Hijo, pues nos capacitan la inteligencia y la voluntad. O sea, hay que pedirlos, esos dones, ¿verdad? Entonces, la inteligencia, con estos que estamos viendo en los libros sapienciales, sabiduría, ciencia, consejo, entendimiento, todos relacionados con Dios. Entonces, y luego la voluntad, todos para Dios. O sea, nos ayuda a la voluntad con el temor de Dios, nos ayuda a la voluntad con la piedad, o sea, el diálogo con Dios, y nos ayuda a la voluntad con la fortaleza confiando en Dios. Entonces, lo, los dones del Espíritu que nos ayudan al intelecto tienen que ver con capacidades que Dios nos da para relacionarnos con Él, conocerlo, y esa es la sabiduría, y esa es la ciencia, y ese es el entendimiento para poderlo compartir. Y la voluntad, pues ya dijimos, ¿verdad? El temor de Dios, la fortaleza y la piedad. Entonces, esto pues se concluye en el Nuevo Testamento, pero ahí está la verdadera sabiduría y ahí está donde Jesús dice, pidan y se les dará. Pues esto, ¿verdad? Esto es lo que hay que pedir porque es lo que necesitamos realmente. Lo demás, las casas, los carros, los sueldos, los puntos, todo eso con un poquito de trabajo y esfuerzo lo vamos logrando, siempre con la ayuda de Dios, pero poniendo mucho de nuestra parte. En cambio, estos dones, pues no salen de nosotros, son recibidos, igual que las virtudes teologales. Son virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, porque solo Dios las da. Entonces, la verdadera sabiduría implica esto, ¿verdad? Y dice esta pericopa de Sabiduría 6 que este temor de Dios, ¿verdad? No es miedo, decíamos. Entonces la sabiduría, sin embargo, no está lejos, no es cuestión que la tenemos que buscar en el cosmos o al fondo del océano, no, es radiante e inmarcesible. Bueno, yo pensé que había copiado mal esta palabra, pero no, sí existe y significa que no se marchita. Inmarcesible significa que no se marchita. Siempre está ahí vigorosa, ¿verdad? Se deja ver fácilmente por los que la aman, la buscan
y se deja encontrar. Se adelanta a manifestarse a los que desean, a los que madrugan para buscarla, no se cansa, pues la encuentran sentada a la puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Todo esto es una síntesis de lo que es el sabio en los libros sapienciales. O sea, aquí está dando la radiografía del sabio y de lo que es la sabiduría y de lo que es realmente la búsqueda del verdaderamente sabio. Bueno, pues entonces ahora entramos rápidamente al libro de Job, que nos propone esta pedagogía, que tenemos que ver dónde la encontramos, o sea, dónde encontramos el mensaje teológico dentro de todo lo que siempre tenemos que ubicar: contexto histórico, contexto literario, contexto cultural, y entonces para encontrar el mensaje teológico. Entonces dice que a través de una forma lírica se va a hablar del sufrimiento del justo. Y fíjense, de la justicia divina, cómo esas dos cosas van emparentadas, ¿verdad? Porque si el justo, que se supone que no, aquí el justo no se habla del buena gente, porque a veces resulta que el cristianismo se llega a presentar como ser buena gente, como ser buena onda, como tener buenos sentimientos. Es más que eso, no se trata de ser buena gente, sino que se trata de algo más. Ya antes dijimos, primero es el temor de Dios, ya para que vayamos conectando, ¿verdad? Entonces, esta persona no dice el sufrimiento del buena onda, sino del justo. Y aquí hay que recordarse que Jesús habla de una justicia mayor de los escribas. O sea, los escribas y los fariseos eran religiosos, ¿verdad? Creían en Dios. Pero ustedes pueden ver que nunca estuvieron de acuerdo con la forma de enseñar o de actuar o de vivir de Jesús. Pues todavía el domingo decían que él hacía las cosas en nombre de Satanás, ¿verdad? Entonces, también vamos a decir aquí en el libro de Job que el Satán que entra en diálogo no es el mismo que tenemos, en el que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sino que ya vemos una diversidad. En Génesis 3 aparece en la serpiente, aquí aparece en un escenario diverso, dialogando con Dios. En Génesis 3 aparece dialogando con la mujer, como, como dentro de una serpiente, pero aquí no tiene ninguna imagen, está ahí, está en la corte de Dios hablando con Dios. Bueno, entonces aquí hay que fijarse que este tema de justicia y del sufrimiento del justo y de justicia divina hay que ubicarla en el mundo antiguo. Aquí, por favor, notar eso. La ubicación histórica del libro en el mundo antiguo, según las concepciones de ese periodo de cómo Dios gobernaba, cómo gobernaba a la humanidad. Y qué era lo que realmente se pensaba en ese mundo antiguo, cómo Dios actuaba. Bueno, pues la prosperidad material, dice, la prosperidad material era considerada el premio conferido por Dios a la virtud. Oigan, que aquí hay que poner mucha atención con el cómo amaneció bendecido. Bendecido porque tengo prosperidad material, tengo trabajo, tengo todo, comida, bendecido. Ojo, porque las personas que están en los hospitales también son bendecidos. Las personas que están en la calle también son bendecidos. Los migrantes también. Todos son bendecidos. Bendecir quiere decir bien. Y Dios dice bien a todos. Es lo que Dios dice, es lo que Dios hace. Dios bendice. Entonces, todos somos bendecidos. No es en particular alguien. Pero esto entra en esta mentalidad.
que si usted se fija, tiene su implicación. Dice, la prosperidad material era considerada el premio conferido por Dios a la virtud. Entonces la persona está diciendo, es que soy virtuosa y Dios me bendice. Ojo con eso. Lo mismo el sufrimiento, entonces las personas que están en el hospital, pues están castigadas, ¿verdad? Están por un pecado. Hay que tomar en cuenta que esto dice aquí, era una mentalidad en el mundo antiguo, con cierta concepción del gobierno divino, o sea, cómo Dios gobernaba. Entonces, el libro de Job afronta abiertamente este tema. No ofrece respuestas al problema del dolor, sino que desde su propia perspectiva, lo que propone al hombre, fíjense bien, es una invitación a abrirse a la confianza, con confianza a la lógica de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que yo no puedo entender, y eso lo dice el Salmo, lo dice los profetas, mis caminos no son como sus caminos, mis concepciones no son las de ustedes. O sea, entonces, simple y sencillamente, nosotros debemos regresar a Génesis 3 y recordar, de este árbol no comeréis, que no es un impedimento, sino es un límite. Nuestro razonamiento tiene límites y no podemos abarcar en totalidad el misterio de Dios. Un misterio que no es un muro en el que no puedo, impenetrable, ¿verdad? No es, pero sí es algo que mi mente no puede abarcar en su totalidad, sino que igual que Moisés y la zarza, hay que acercarse con mucha humildad y los pies descalzos, ¿verdad? Porque es otra realidad muy diversa a nosotros. Entonces, eso es abrirse con confianza a la lógica divina, o sea, confiar. Él es el creador, Él es el Señor, Él lo hizo todo, Él sabe por qué. Entonces, eso es abrirse con confianza. Aunque yo no lo pueda explicar, porque resulta inexplicable, porque supera todos nuestros razonamientos, nuestros juicios, que son meramente humanos y que nosotros consideramos así, ¿verdad? Que pues, nos pasa algo, pero ¿qué hice malo que me está pasando esto? Pero ¿por qué una cosa tras otra y todo tan mal? Entonces, todo esto es el tema de la retribución y la de desconfianza, ¿verdad? Ante la existencia del mal. ¿De qué se desconfía? De que Dios sea justo, ¿verdad? Porque tanto mal, tanta cosa, y quienes lo sufren, pues cuando son las guerras, pues no es quienes la programan, esos están muy en sus lugares cuidaditos, comiendo rico y tapaditos y en sus palacios. Las guerras las viven otros y las sufren otros y mueren otros y las consecuencias del hambre son otras. Pero quien las orquestan son otros y esos no se mueren, esos están muy bien alimentados, pero están orquestando todo ese dolor y ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces todo eso, a ver, la existencia del mal no la orquesta Dios. Entonces, aunque Job no da una respuesta total a este problema, es lo que hemos dicho. Tenemos que ir por todo el recorrido hasta el Nuevo Testamento, donde encontraremos la verdadera respuesta, última y decisiva del problema del mal y del dolor a la luz de la cruz de Cristo, pero no por cruz, ¿verdad? Sufrimientos por sufrimiento, sino este ser que ya vimos en Cantar de los Cantares, que es la personificación del amor, que asume todo el mal humano, lo recicla y lo presenta a su Padre, ¿verdad? Entonces ahí las cosas cambian y se vuelve la resurrección, ¿verdad? Pero eso es otro tema, pero va en esa línea. Entonces luego, ¿por qué se llama Job? ¿Qué se llama así el libro? Pues otra vez entramos al contexto cultural.
resulta que este personaje se ubica más o menos a fuentes extrabíblicas, donde estas historias están narradas, ¿verdad? Y por su nombre es algo así como, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Mi. Fíjense aquí en esto, ¿verdad? Mi. Entonces aquí lo que estamos encontrando en esta frase o en esta oración es una referencia teofórica, o sea, de Dios apropiándome, o sea, Dios, un Dios personal del que yo me estoy adueñando, es decir, el que yo quiero toda la protección para mí. Y acuérdense que Jesús no dice eso, ¿verdad? Dice Padre nuestro, no mío, ¿verdad? No es de mí, de mí. Entonces aquí ante el sufrimiento y el dolor es como un grito, ¿dónde está? No es el mismo grito de Jesús que está orando el Salmo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues no es eso mismo. Hay que ver el Salmo, cómo lo dice y quién lo dice, y lo vemos aplicado en Jesús de otra manera. Eso es lo que tenemos que ir viendo cuando leemos la Escritura. Jesús no está hablando entonces está quejando, está orando, pero está orando con el salmo, que ya lo ubicamos si es un salmo de petición, ya sabemos qué tipo de salmo podemos ubicarlo, y entonces ya podemos entender la oración de Jesús, que se contrapone a la oración del pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo también está orando salmos, pero está matando a un justo, y el justo está orando salmos, pero se está muriendo. Entonces hay una contraposición en el Evangelio de Lucas que nosotros lo podemos ver. Entonces se ve este tema, un Dios personal, protector, pero como que yo me apoderé de él. Entonces no se puede, no podemos apoderarnos de Dios. Eso está incluso en Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta el nombre. Entonces no le da el nombre, porque no lo puede dominar ni poseer, sino que es el que es, o sea, es en esencia, o sea, es una realidad que no cambia, que no se muda, es una esencia, es y está en esencia. No es como nosotros, que nosotros no somos, ¿verdad? Porque nosotros no somos una esencia, pero esa esencia será el insuflo de Dios en nosotros o será imagen y semejanza de Dios. Esa será ontológicamente nuestra esencia, ¿verdad? Pero de ahí nuestra corporidad, pues no somos iguales cuando éramos niños, adolescentes, adultos, ancianos, vamos cambiando. Entonces, cambiamos la forma cuando hablamos, pensamos una cosa, decimos otra y sentimos otra. Entonces, en todas las situaciones no somos, vamos ahí acoplándonos, ¿verdad? Entonces, el prólogo, que es en prosa, tiene una estructura narrativa clara y fluida y presenta a Job como un personaje profundamente religioso, íntegro y recto, temeroso de Dios, a quien la providencia divina ha concedido numerosos hijos y riquezas. Vean cómo cambian los contextos históricos, ¿verdad? Porque aquí tener muchos hijos ya era una riqueza, y tener mucho ganado y tener, pues ya eran riquezas, ¿verdad? Pero fíjense, si leemos con atención el texto, si nos atenemos al nombre de donde pertenece Job, resulta que pertenece a un lugar que se llama Uz. Y este lugar seguramente es cerca o es en Edom. Y Edom no es Palestina. Entonces se recuerdan también cuando nosotros estudiamos en la introducción a la Biblia, cuando vimos el género literario de genealogía al final de Génesis 11, que nos presenta un poquito esa genealogía de dónde viene Abraham, de Ur de Caldea, y quién era su papá y por qué salieron de ahí,
y por qué van migrando, y por qué llegan a Harán, y en Harán muere su papá. Y ahí, justamente en un momento vulnerable, pues tiene esa presencia y esa elección con Dios. Entonces, dice aquí con Job, que al ver el lugar, pues nos damos cuenta que está como al oriente de Palestina. Es decir, que Job no es un israelita, igual que Abraham, ¿verdad? No era un israelita. Es Abraham la raíz, o sea, el principio de Israel. Y Job, pues, es también un personaje con una sabiduría importante, pero que no es israelita. Y que si lo vamos a ubicar justo también con sus amigos y con la mentalidad que tienen sus amigos y la ubicación de dónde vienen sus amigos, pues resulta que no pertenecen tampoco a Palestina. Entonces, pero el mensaje entra en un orden universal, humano universal, porque todo el mundo sufre, todo el mundo eh, tiene grandes padecimientos, grandes penas por muerte, por muchas situaciones, ¿verdad? Y entonces no hay exclusivismo del sufrimiento y del dolor en raza, cultura o religión, ¿verdad? Esto es universal. Entonces, este escrito aparece en una época pre-israelita. Si uno entra en el texto, al ver los nombres, al darse cuenta de dónde viene, esto lo estamos haciendo así para que ustedes se fijen en todos los detalles cuando uno entra al texto. No quedarse solo en la forma, pues la lectura superficial, sino entrar, sumergirse, entrar en el contenido, ver la riqueza. Ya lo veíamos en Cantar de los Cantares, ya lo veíamos también en Salmo, ahora lo repetimos. Eso quiere decir que en todos los libros hay que entrar, los personajes, la trama, el entorno, la forma de narrar, qué está diciendo cada uno en los diálogos, todo eso. Pero eso nos da ya una idea, ¿verdad? Que la escritura, pues, o sea, el relato, que seguramente fue oral durante mucho tiempo, está en un periodo pre-israelita. O sea, no podemos ubicarlo a él como una persona histórica, por decir así. Además, si vemos el principio, érase una vez, empieza como un cuento, ¿verdad? Pero el contexto vital del relato y los personajes presentados en el libro pertenecen a un mundo no israelí. Sugieren la dependencia de Job de tradiciones muy antiguas con las que el pueblo hebreo entró en contacto. Después del prólogo encontramos un relato popular de las tentaciones. Otra vez, encontramos las tentaciones. Ya la encontramos en Génesis 3, ya las hemos encontrado en otros pasajes de manera diluida, ya la encontramos en Éxodo en el momento del Sinaí de la Alianza y luego en Números, en el camino por el desierto. Las tentaciones, ¿estará Dios o no está con nosotros? Con sus críticas con Moisés, que nos sacaste a morir. Bueno, todas las tentaciones que se van desarrollando las vamos a encontrar con Jesús. Son las mismas, pero están presentados en distinto lenguaje, en distinto contexto, pero son las mismas tentaciones. Entonces, aquí también vamos a encontrar estas tentaciones que se van a presentar en 4 escenas. Fíjense que con Jesús se presentan en 3 escenas, ¿verdad? Jesús tiene hambre, Jesús lleva 40 días, también en el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿verdad? Han salido, han hecho una alianza, Moisés se desapareció 40 días, ellos no saben qué hacer, bueno, tienen la tentación, luego van en el desierto caminando, Números, y también tienen la tentación porque tienen hambre, también, tienen sed, también, y caen en la tentación, ¿verdad? De la murmuración, de dudar, de sospechar de Dios. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, solo que hay 4 escenas que simbolizan la totalidad de la desventura de las tentaciones. O sea que cuando encontramos esas escenas
esas escenas van a presentar la totalidad de la tentación, que la tentación se va a manifestar claramente con un rechazo de Dios. O sea, Dios o no existe o no está, o no es esto o no es lo otro, o a saber. Bueno, pero cada una lo va a presentar de diversa manera. Entonces aquí en Job se presentan 4 escenas que van creciendo de forma creciente. Primero, pues hay una devastación, ¿verdad? De su ganado, sus hijos, después su cuerpo se enferma, la mujer que le está diciendo que rechace a ese ser en el que cree, los amigos que llegan a torturarlo. Bueno, se va presentando de una manera creciente, o sea, de mal en peor, como diríamos nosotros. Pero el redactor, hay un redactor que está contando, un narrador, y hay que ubicarlo también como un personaje, concluye diciendo que en todas estas tentaciones, pues en todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces, fíjense que aquí ya hay una pedagogía, hay una enseñanza. ¿Qué va a decir Job, por ejemplo? Bueno, va a decir en las primeras tentaciones, pues va a decir, pues si Dios nos da el bien, lo bueno, ¿por qué no aceptar de Él también lo que no es bueno, o sea, lo malo, ¿verdad? O cuando pierde todas las cosas, todos sus bienes, ¿qué va a decir Job? Pues va a decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir cuando muera. Entonces, ahí vemos 2 temas de sabiduría, no tanto el de Dios me lo dio, Dios me lo quitó, porque si vemos con Jesús, pues no, Dios no quita nada, Dios da, pero no quita. Lo que pasa es que no da para siempre, presta, da. Y Jesús dice, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida, yo la doy. O San Ignacio de Loyola, que en su oración dice, todo es tuyo, tú me lo diste y a ti lo devuelvo. Entonces, la sabiduría sería que saber que no es nada nuestro y que lo tenemos que devolver, porque no nos pertenece, ¿verdad? Todo. Entonces, en el tema actual de que todo es mío, mi casa, mi carro, mi silla, todo, ¿verdad? Entonces, esto como es una mentalidad muy difícil de poner en práctica, ¿verdad? Porque nada, la vida se nos prestó, la salud también, los bienes son providencia para disfrutarlos, para servicio de los demás. En fin, hay toda una implicación con esto. Pero Dios no quita, Dios da. Son mentalidades de la época, pero que ya podemos ir nosotros captando la sabiduría del texto, o sea, la teología. Luego entra la sección de los diálogos, que es muy grande, desde el capítulo 3 hasta el 26. Llegan los amigos. Fíjense en la temática de aquí. Cada uno de ellos repite de una manera, pues es lo mismo lo que repite, ¿verdad? Una misma tesis, que es la tesis de la retribución que ya vimos anteriormente. Algo tuviste que haber hecho mal para que Dios te esté castigando en esta situación que estás viviendo. Entonces, como es repetitivo en cada uno de los amigos, la misma tesis, solo que lo va a presentar de distinta manera, pues el recorrido es denso y la lectura no es fácil, ¿verdad? Y empiezan los amigos 7 días que llegan a acompañar a su amigo que está viviendo esta realidad, y entonces esos primeros 7 días pasan en silencio. Un silencio que dice, pues es incómodo y no es agradable, ¿verdad? Pero al final de cuentas es Job el que rompe ese silencio. Ellos han llegado para provocarle un poco de consuelo, exhortarlo, pero la exhortación es, reconoce lo malo que hiciste, ¿verdad? Reconoce lo malo que hiciste para poder cambiar tu realidad. Entonces, hay que darse cuenta de eso.
Permítame un momento. Bueno, el problema aquí de los amigos que van interviniendo en distintos puntos es que los tres consideran a Dios como un juez inflexible, que premia a los buenos y castiga a los malos aquí en la tierra. Por lo que el sufrimiento de Job no puede ser más que a causa de un pecado, ¿verdad? Entonces, después de estas intervenciones, Job va a tener un largo monólogo donde él va a proclamar su inocencia y va a confirmar sus convicciones, las convicciones que tiene con Dios, ¿verdad? Pero la tesis que emerge en este intermedio que va entre prosa, lírica, diálogo, monólogo, discurso, es que el hombre puede investigar mucho, tener muchas técnicas y entrar hasta el conocimiento de la tierra, sus entrañas y de algunos misterios, pero no le es concedido conocer el camino de la sabiduría, porque ésta no se encuentra en la tierra. Ya vimos, es un don, ¿verdad? Y se le da a quien la busca, a quien la quiere. Solo Dios la conoce, solo Dios la posee como creador de todo. Solamente Él es quien la puede dar, ¿verdad? Porque es un don. Entonces, el texto va a ubicar lo que ya dijimos anteriormente, que la verdadera sabiduría consiste o se encuentra en el temor de Dios. Pero ese temor no es miedo, dijimos, ¿verdad? Sino que es como ese respeto de no querer ofender, de no querer romper esa relación que hay entre Dios y la persona, en el caso de Job. Pero fíjense que es interesante que ustedes noten cuál es el Dios, si es un momento tan arcaico de esta narración, pero ya vemos que este Job no tiene una idea politeísta, ¿verdad?, de muchos dioses, sino ya está enfocado en una deidad y que esta deidad le ha proveído, le ha dado y, y ya tiene cierta sabiduría, cierta, limitada, no total, ¿verdad? Pero ya tiene que va más allá de un raciocinio humano, ¿verdad? Entonces, de esa comprensión sacamos los temas teológicos y los doctrinales que hay en el texto. Primero, ya lo dijimos, la concepción de Dios como creador, pero aquí entra ya relacionado, o sea, Dios es creador, entonces, ¿qué relación tiene como Señor de la historia? Si es creador, ¿cómo es Señor de la historia? Y luego, si en esta acción de la historia Él provee, ¿en qué forma es que Él provee? ¿Cuál es el criterio de Dios para proveer? Entonces, aquí tenemos que ver la relación que hay entre creación y redención, que lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Desde Génesis 3, comprender en qué consiste ese rechazo, esa sospecha de que Dios es realmente bueno, como a lo largo de toda la historia, aquí la tenemos, toda la historia, vamos viendo esa acción donde las personas sospechan de su bondad, de su presencia, de sus buenas intenciones. Y entonces, al darnos cuenta que todos los libros llevan esa línea, nos fijamos de la necesidad que tenemos de ser redimidos. Y entonces, otro tema que entra también así en pareja, por decir así, si la justicia, si Dios es justo, entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios o la sabiduría divina para aplicar esa justicia? ¿Y qué responsabilidad tiene el hombre para recibir, pues, una retribución, ya sea positiva o negativa? Entonces,
Fíjense que estos paralelos, ¿cómo los comprendemos? Con la lectura continuada desde el principio, viendo los temas. Cuando vimos introducción a la Sagrada Escritura, vimos temas que se tocan, temas que se van a ir desarrollando. El tema de la alianza. Es un tema que recorre todo. Y en el tema de la alianza vemos que el que la ofrece, quién la ofrece y quién la rechaza. Vemos el tema de la providencia, vemos el tema de la elección, vemos temas que se van recorriendo toda la historia y entonces desde ese recorrido vamos encontrando el hilo conductor que nos lleva a Jesús y luego a nosotros, porque nosotros somos seguidores de Jesús. Entonces, cuando vemos con Jesús, pues vemos cuando Él habla de una justicia mayor que los escribas y los fariseos, porque los escribas y fariseos eran religiosos y ellos querían agradar a Dios con sus oraciones, con sus rituales de limpieza y de purificación. Ellos querían ser puros, pero vemos los argumentos de Jesús en relación a esos ritos de pureza. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo, fíjense, esto es importante. Si Dios es creador, pues como consecuencia es Señor de la historia. Esa va la línea. Vemos que en la historia que se va desarrollando, ¿por qué los profetas? Justamente por esto, porque es creador y es Señor de la historia, pero resulta que las personas no le permiten ese señorío. Le han usurpado el lugar. ¿Quiénes? Pues los monarcas, el pueblo. Pues el profeta está en función a que reconozcan a Dios como creador y señor de la historia y le den el lugar que por derecho le corresponde. Entonces, luego viene esa providencia de Dios que está desde el principio de dar, sin que se le pida, dice Jesús. Si Dios conoce todo lo que ustedes necesitan, se lo dan a las plantas y a los animales, como no a sus hijos. Entonces, esa providencia de Dios que tampoco se reconoce porque consideramos que nosotros lo logramos con nuestras capacidades. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta realidad, pues nos damos cuenta de la necesidad de salvación. Así como somos, no podemos regresar al Padre, no, imposible. Entonces, ¿en qué consiste la justicia y la sabiduría de Dios? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en esa justicia y sabiduría de Dios? Pues darle el lugar que por derecho le corresponde, ¿verdad? Y eso no significa de que el sufrimiento vaya a quedar anulado, porque vemos que Jesús le da el lugar y asume todo el sufrimiento y lo recicla y lo presenta al Padre, pues totalmente reciclado, porque lo asumió, lo vivió, lo consumió. Entonces, todo este camino se desarrolla, está en todos los libros y llega hasta Jesús. Entonces, el sufrimiento del justo, que es el tema central de Job. Pero fíjense que el problema es de por qué Dios permite este sufrimiento. Y ya para hacerlo más sintetizado, ahí tienen toda la lectura, dice, Dios permite este sufrimiento para acrisolar su virtud. Aquí hay que empezar por el prólogo y el diálogo con el Satán, que resulta, ¿cómo es ese diálogo? Bueno, pues ahí está Dios en su corte platicando y llega el Satán y le dice, bueno, ¿y dónde andabas? Pues ahí, por el mundo viendo. Y me fijé en ese tu siervo, oh, que qué bien le va, ¿verdad? Mira, dice Dios, ¿cómo es que me respeta, me teme, me ama? Y no, dice el Satán, no, no es así. Lo que pasa es que le das mucho, mucho, y pues ni modo. No tiene más remedio que agradecer. Quítale lo que le das y entonces lo vas a ver como toda criatura, ¿verdad? Pero ya vimos que en esas tentaciones de quítale, eso otra vez, ubicando el texto en un periodo arcaico. Así como ubicamos Génesis 3, que las serpientes no hablan, ¿verdad? Entonces, Satán en la serpiente no habla. Es igual, son contextos culturales con comprensión y con una enseñanza, con una didáctica, una pedagogía, que para llevar el mensaje
lo pone en diálogo. Entonces, ¿quién es el Satán? El acusador, el que quiere encontrar pues 3 pies al gato, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cómo? No. Así es de bueno porque recibe todo bueno. Entonces, el acrisolar su virtud, es decir, no se trata de bondad, se trata de honestidad, se trata de verdadera y auténtica rectitud, de integridad, de estar integrado en todo, no por lo que recibe, sino porque conoce a quien le da el lugar que le da. Aunque el final de Job mismo va a decir ante la teofanía que Dios se presenta para llegar a un diálogo con él, Job va a decir que ahí está el tema central teológico de todo el libro: te conocía solo de oídas, aunque desde el principio ha dicho que es un hombre justo, recto, temeroso de Dios, tiene todas estas capacidades o dones. Sin embargo, no conocía a Dios, sino que lo logra conocer a través de esta acrisolación, o sea, a través de un sufrimiento que lo conecta con el verdadero ser, purificándolo. O sea, el problema no es el sufrimiento, sino que lo que hace en el corazón de Job, que lo purifica, lo acrisola, lo deja nítido. Y en un corazón puro, pues, entonces ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? En el Salmo dice: ¿quién puede habitar en tus puertas, Señor, y entrar en contacto contigo? El hombre es de manos limpias, el que no soborna, el que no pues critica, bueno, y hay una serie de cualidades, ¿verdad? Aquí avanza mucho más. Es el Dios ha acrisolado, ha permitido todo esto para que esta realidad de Job interna sea verdadera, auténtica, recta, ¿verdad? Y esto lo encontramos desde el prólogo y en este diálogo. Luego, el otro tema que va sobre la justicia de Dios, lo voy a dar aquí como una síntesis, porque ya nos quedan solo como 8 minutos y no va a dar tiempo de leerlo, pero ustedes ya tienen el material. El problema de Job no es que Dios le quite cosas o no, porque al final del libro tampoco esta es una realidad que pasa así, ¿verdad? Que todo lo que le quitó al final lo tiene el doble, pues las cosas no pasan así, no es así. Pero el tema de fondo y en el texto es que Job cree verdaderamente en la justicia de Dios, que va sobre más allá de toda lógica. El verdadero y profundo sufrimiento de Job no radica en que se ha muerto su familia o todos sus dolores físicos. Lo que se pone en crisol es él cree contra viento y marea en la justicia de Dios, en un Dios justo. Entonces, lo que le entra aquí es eso, el tema de Dios, no el tema de su sufrimiento, sino y entonces en ese Dios que yo creo que es justo, que es sumamente perfecto, sabio, Señor, creador, todo eso es lo que va a crear el lamento, el sufrimiento de Job. Y esto lo encontramos en los soliloquios, es cuando habla una sola persona como un monólogo, ¿verdad? Es un conflicto íntimo que le genera amargura en su situación, ¿verdad? No es tanto el sufrimiento de lo que ya no tiene, de lo que tuvo y ya no tiene, porque eso al final lo va a volver a tener, sino que es el tema de la justicia de Dios, que él tiene una fe inquebrantable en que Dios gobierna a la humanidad de una forma justa, con todo su amor, restableciendo la justicia cuando es necesario. Pero esto solo lo podemos comprender al final del libro, porque ahí hay una teofanía, o sea, teo, Dios, panos, manifestación. Dios se manifiesta de una manera
a través de una tempestad, dice, ¿verdad? Lo hace, pero le da las respuestas que él necesita con una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Bueno, estoy preguntándole, ¿quién eres tú para estar cuestionándome realmente? Y hay que entrar en ese diálogo para ir comprendiendo la incapacidad de la inteligencia humana para comprender los elevados designios de Dios cuando se tratan de la salvación de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Dios guía a Job para que acepte ese sufrimiento, que no es un signo de lejanía de Dios, sino todo lo contrario. Es un misterio que debe ser aceptado con actitud de humildad y confianza. Al final, Dios es una realidad hasta cierto punto incomprensible, que lo podemos intuir, pero no lo podemos acaparar en su totalidad, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. La respuesta definitiva la da, entonces, no da una respuesta definitiva al significado del sufrimiento. Y esto lo vamos a encontrar, la justicia divina la vamos a encontrar en el dolor de Cristo. Esto tampoco es fácil, porque leemos muy superficialmente y las parábolas nunca entramos a la trama verdaderamente que éstas nos presentan, en lo que solo creo, ah, esa ya me la sé, esa la hemos repetido muchas veces y realmente ya sabemos casi todos los textos de la Biblia, pero nunca hemos entrado en ellos. Entonces, no podemos entender cuál es la justicia divina ante el dolor vivido por Cristo y no podemos comprender con toda claridad cómo en la cruz y en el grito de Jesús de dolor, en el grito de dolor de Jesús puesto en las manos del Padre, que ahí está la respuesta de todos nuestros sufrimientos humanos, porque eso no es teórico, eso forma parte de la práctica de vida humana. Entonces, aquí la respuesta es esto, que el amor de Dios es en efecto la respuesta más adecuada a la pregunta sobre el sentido del dolor. Respuesta dada por Dios al hombre, Cristo, que es un hombre que ha asumido todo el dolor y que lo ha asumido por decisión personal, ¿verdad? Y entonces aquí no la cruz como un instrumento de martirio, sino que aquí habría que leer un poco el Evangelio de Juan, cómo se va presentando la pasión de Jesús como una parodia, como todos se están burlando, pero le están poniendo una corona que es de espinas, pero lo están coronando. Y cómo le ponen un manto, le ponen un cetro, es una parodia, pero para Dios no es una parodia, es una realidad. Y luego llega a la cruz, que no es una cruz, sino es un trono donde trasciende de una realidad humana a la divina. Entonces, hay que conectar con el Evangelio de Juan más que con los sinópticos para encontrar esta sabiduría de la cruz, ¿verdad? Que sintetiza todo el sufrimiento humano asumido por esta persona, que es Jesús de Nazaret. Entonces, va a presentar este dolor y este sufrimiento de Cristo no solo como el encuentro entre el hombre y Dios, sino como un medio de comunión o de comunicación, ¿verdad? Con esta realidad. Y bueno, ahí es para que ustedes lo vayan leyendo y vean lo que les, de cautivados de la palabra, el videíto, que les va a ayudar un poco también para este libro, al igual que los Words que ya también les mandé. Y el trabajo que por favor les voy a poner en la tarea de leer la introducción y encontrar ahí autor, fecha, mensaje y destinatario de cada libro. Los tres que llevamos, Salmos, Cantar de los Cantares y Job. Eso es lo que tenemos y nada más. Y feliz noche. Gracias, licenciada. A la orden.
Gracias, licenciada. Feliz noche.